Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿sí? Como siempre digo, pido mil disculpas, ¿sí? Pero tenemos nuestros chicos allá que también finalizan como ustedes y surgen preguntas a último momento y yo me tengo que ir y no les puedo negar, ¿sí? Como hago con ustedes en algún momento, ¿sí? Nosotros estamos en el último tema porque es nuestra última clase, ¿no? En que vamos a estar así en vivo. Ya la próxima semana ustedes saben que no tienen clase, sino que van a hacer su trabajo, su cuestionario final y van a entregar ese trabajito de aplicación que están haciendo, ¿sí? Ya me van a decir para anotarlo el horario que quieren que habilitemos, el cuestionario, ¿sí? Creo haberlo anotado, pero por las dudas lo voy a verificar, ¿sí? Ahí me lo van a decir, ¿sí? Aquí, cuando nosotros hablamos de estas sustancias químicas o peligrosas, saben que ustedes van a cumplir funciones en determinados ámbitos, ¿no? Como vimos, ¿no? En el ámbito de construcción, pueden estar en el ámbito de salud, como pueden trabajar en el campo, ¿no? En la parte tal vez de una empresa, ¿sí? Y el personal va a tener que trabajar con estas sustancias. Nosotros sabemos que esas sustancias producen daño, ¿cierto? Ya lo sabemos. ¿Cómo vamos a prevenirlas? Tomando las medidas que dijimos, preventivas, correctivas, entregándole siempre sus equipos de protección apropiados, ¿no? A este ámbito y haciendo este manejo adecuado, ¿sí? Este personal que trabaja con nosotros, por supuesto que tiene experiencia y conoce cómo se debe realizar esas actividades o funciones. Acá los voy a invitar a que tengamos una clase de química, ¿sí? A ver si recuerdan un poquitito. Fíjense, los traigo aquí a este ámbito. No sé si se acuerdan ustedes cuando hablábamos allá en el secundario, o tal vez ustedes están trabajando en este ámbito, cuando hablábamos de sustancias simples, ¿sí? Que uno de los elementos más importantes es el oxígeno, ¿sí? No les voy a hablar de tal vez la parte química porque no es el ámbito nuestro, sino la persona que cumple esta función. Pero es importante conocerlas. Nosotros decíamos que tal vez las sustancias podían ser compuestas, ¿sí? Cuando estaban combinadas, ¿no? Por moléculas en ese caso, ¿sí? Ay, tal vez esté hablando chino, dirían ustedes, pero es la parte química. Nosotros acá podemos tener de estas sustancias, podemos encontrarlas en diferentes estados de tal vez de modo en el que se presentan, ¿no? Como puede ser en este, ¿no? O en fusión o en ebullición, o ustedes puedan conocer la densidad que tiene esa sustancia, ¿sí? Y las podamos calificar en propiedades. Después, este estoy segura que sí lo saben, ¿sí? Los estados de agregación. Cuando hablamos de un estado físico, ¿sí? Hablamos cómo puede ser la materia, tal vez en estado sólido, líquido, gaseoso en ese caso, ¿sí? Y que pueden cambiar, ¿no? La composición, el estado químico. Después hablamos de estas reacciones químicas, ¿sí? Bueno, a ver si recuerdan, ¿no? En algún momento eran cuando hablábamos que podían ser reacciones covalentes, ¿sí? Bueno, no los quiero complicar mucho porque es más para el personal que realiza este trabajo. Nosotros que podamos entender que pueden combinarse, que pueden transformarse en otras sustancias,
a través de un proceso, está bien. Que se llaman reacciones químicas, con eso basta y sobra. ¿Y los podemos clasificar? Sí, ¿no? Estos sí los vamos a clasificar en sustancias que son puras, ¿sí? Y en sustancias que son combinables. Ahí podemos hablar de las mezclas, ¿sí? Cuando decíamos que son homogéneas, ¿sí? O que son heterogéneas. Los traje un poquito, ¿no? Al secundario, tal vez en ese caso. Bueno, para nosotros nos interesa cómo manejamos la seguridad en este ámbito, la verdad, ¿no? Pero primero teníamos que conocer un poquito de estas sustancias. Sabemos que estas sustancias son muy, muy peligrosas, ¿sí? Que pueden producirle al trabajador alguna irritación, ¿sí? Tal vez en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Especialmente, bueno, en las manos, en los ojos, en su cara, ¿no? Depende el trabajo. Para eso es necesario que se manejen de manera correcta, ¿sí? A través de el profesionalismo que tiene ese personal que fue seleccionado porque, bueno, ha demostrado, ¿no? Que puede realizar esa actividad, que ha demostrado, ¿no? Porque ha pasado por un proceso de pruebas, de test, y la persona que realiza esa actividad ha comprobado que puede cumplirlas. Y que ese currículum que nos ha presentado tenía ahí sus conocimientos profesionales, ¿sí? En este ámbito, ¿sí? Bueno. Acá vamos a ver estas sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Ellas necesitan que nosotros las clasifiquemos, las identifiquemos, y aquí es donde nosotros vamos a tener muchísima implicancia, que es el etiquetado, ¿sí? Debe tener un etiquetado adecuado para poder garantizar la seguridad del manejo y del uso. Ahí es donde estamos nosotros, ¿sí? Aquí fíjense que hay un sistema global, es globalmente armonizado, que esto siempre lo ven, estas son las abreviaturas, ¿sí? Sistema globalmente armonizado, que es un sistema internacional, ¿no? Que nos permite a nosotros clasificar y comunicar los peligros que tienen esas sustancias químicas. Esta parte sí la tenemos que saber, ¿sí? Esta parte sí, ¿no? La clasificación, la identificación y el etiquetado. Más que todo, el etiquetado que presenta. Aquí, fíjense que las vamos a clasificar a estas sustancias, ¿sí? De esta manera. Ahí vamos a ir viendo. Esto tal vez tiene que ser muy textual porque no sé si alguno está en este ámbito o conoce alguna vez sobre estos temas que yo les voy a contar. Fíjense cómo los vamos a clasificar. Vamos a tomar aquellos que van a incluir un peligro físico, un peligro para la salud y un peligro para el medio ambiente. Esa es la manera de clasificar. Vamos a ver cada uno. Peligros físicos, ¿no? Acá van a incluir los explosivos, los gases inflamables, los aerosoles, los líquidos inflamables, los sólidos inflamables, las sustancias autorreactivas, los líquidos, ¿sí? Sólidos, y que sabemos que son muy perjudiciales, ¿sí? Bueno, para las personas en ese caso. Estas sustancias, fíjense cómo se presentan, ¿no? Que decimos que pueden experimentar, pueden tener un calentamiento espontáneo, sustancias que reaccionan con el agua,
¿sí? Por eso van a tener una identificación. Líquidos oxidantes, sólidos oxidantes, ¿sí? O que son corrosivos para los metales. Esa parte hay una señalización que ya se las voy a mostrar en un ratito para que nosotros podamos ver ese etiquetado. Y cuando en las empresas o en los sectores de almacenamiento se realice de manera correcta, considerando lo que podría provocar, ¿sí? Que ahí sí ustedes llevan el control de esas sustancias. Peligros para la salud. Fíjense, podemos tener o le pueden provocar al trabajador toxicidad, irritación cutánea, corrosión cutánea, lesiones en las oculares, sensibilidad respiratoria, ¿sí? Pueden tener aquí, sabemos y hablamos en su momento de aquellos riesgos químicos especialmente que en su momento dijimos que le podrían producir al trabajador, bueno, cáncer, si no se toman las medidas correctas en ese caso. ¿Se acuerdan? Allá hace mucho que lo vimos, ¿sí? Estas son estas sustancias para nosotros o para la persona que va a manipular estos recipientes, puede ser con estas materias, son muy peligrosas. Tienen los EPP apropiados, ¿no? Recordemos eso. Si los aspiran, tienen los barbijos. Peligros para el medio ambiente. Bueno, nosotros acá hacemos una mirada muy importante en un ámbito que no se cuida demasiado, ¿no? Como es el medio ambiente acuático, ¿sí? El mar, ¿no? Hay veces que se eliminan, no se tiran, ¿no? Al mar cualquier tipo de elemento, de producto, objetos, ¿no? Donde no es la manera apropiada. Estamos hablando de una contaminación, ¿sí? Y estamos hablando de la pérdida de ese tipo de peces, ¿sí? Que no tomamos conciencia, me parece, ¿no? Que tenemos una fauna marina que está en peligro en ese caso, ¿no? Entonces hay que concientizarlos. Esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La identificación, lo otro también. Ahí hay que concientizar a los más pequeñitos en ese caso, ¿sí? Y luego ir difundiéndolo a toda la población. Identificación y rotulado de productos peligrosos, ¿sí? Aquí donde tenemos que tener más atención. ¿Por qué? Nosotros tenemos que garantizar la seguridad en el manejo, en el transporte y en el almacenamiento de cada una de esas sustancias, porque ahí se está poniendo en riesgo la salud de, bueno, de la persona que realiza este trabajo. Al medio ambiente, por supuesto también, si no se hace un transporte correcto, ¿sí? Y una llegada hacia esos lugares de manera apropiada. Supónganse que tengamos una explosión, ¿no? Y tengamos todas estas sustancias en el medio ambiente, ¿no? Entonces aquí es donde actuamos nosotros y concientizando sobre el manejo correcto de las sustancias. Aquí vamos a ver los elementos, fíjense. Vamos a empezar a describirlos. Ahí vemos en esta imagen. ¿Qué debemos considerar? Habrán visto, ¿no? En los aerosoles, a partir de ahora van a poder empezar a ver tal vez aerosoles o en determinados productos un etiquetado, ¿no? Bueno, allí van a ver el nombre del producto, datos del proveedor, un nombre específico, la dirección y el teléfono. Y ahí también van a poder ver, que es muy obvio tal vez, la cantidad
que tiene ese producto, ¿sí? Van a tener después estos pictogramas. Los pictogramas son unos simbolitos, ¿no? Que les va a servir para que ustedes puedan determinar el tipo de peligro que tiene esa sustancia. Si es inflamable, si es tóxico, si es corrosivo, ¿sí? Ahí van a poder ver, ahora que les muestre, van a decir, ay, en algún lado lo vi. Si tienen ustedes algún tipo de aerosol, van a poder identificarlo. Ahí les muestro. Estos son los pictogramas. Ahí los ven. Fíjense, tenemos algunos muy comunes, otros tal vez no los conocíamos. Acá fíjense, el primero, ¿no? Es una persona, peligro para la salud, ¿sí? Y te especifica cuáles son esos peligros, qué producen, ¿sí? Bueno, allí el que a nosotros nos preocupa más es que nos puede producir cáncer, ¿sí? Al momento de aspirarlo, si el personal no tiene los EPP apropiados, ¿no? Para poder manipularlos. Tenemos este, es muy común, esta llama, ¿no? Que es inflamable, por supuesto. Tenemos este que es un simbolito que, ¿se acuerdan? Que lo vimos en las señalizaciones. Recuerden los colores también, ¿sí? Atención, es un signito de exclamación, ¿sí? Que es dañino, ¿no? Si se ingiere. Después tenemos esta botellita que es una botella de gas, en ese caso, ¿no? Es un gas a presión. Después tenemos este otro pictograma que significa corrosión. Este también es muy conocido, explosivos. Este que es una llama, nuevamente es similar a la anterior, que es inflamable, pero en contacto con el agua, ¿sí? Fíjense que es distinto a la anterior, ¿sí? Libera gas, ¿sí? Es inflamable, es una sustancia que es una mezcla autorradiactiva, ¿sí? Bueno, lo importante es que lo identifiquen. Después tenemos acá, este es muy común, ¿sí? Tóxico, ¿sí? Y este es el que nos interesa a nosotros, ¿no? El medio ambiente también. Hacemos un cuidado y dijimos en su momento que había que cuidar nuestro medio ambiente. Cuando vimos los riesgos, los mencionamos. ¿Se acuerdan los riesgos ambientales en ese caso? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que considerar. Aquí van a ver que hay unas palabritas de advertencia en ese caso, ¿sí? Ahí se las voy a mostrar, donde vamos a tener estas leyendas, peligro o atención, ¿no? Que va a indicar la gravedad que tiene, ¿no? Estas sustancias. Algunas veces tienen estas frases, ¿no? Que describen, bueno, el peligro específico, y están representadas por estas frases H, ¿sí? Y puede después, y ya les voy a mostrar enseguida, los tipos de leyendas, ¿no? Aquí se asigna a una clase y a una categoría de peligro. Tengo un cuadrito ahí que tal vez va a ser más sencillo de entenderla. ¿Qué nos cuenta? Nos hace una pequeña descripción sobre la naturaleza, el sentido, o qué es, o cuál es el peligro que tiene ese producto, ¿sí? Eh, Puede ser, supóngase en este caso, que decimos asociado a un producto químico y que la categoría responde a un grado que es muy, muy peligroso para la persona que lo manipula o que lo puede llegar a tener, ¿sí? Ya cuando veamos las imágenes va a ser mucho más claro. Aquí van a poder ver
en este caso, las frases que les decía yo hace un ratito, ¿sí? Tenemos acá, que consisten en códigos que son alfanuméricos, ¿sí? Y ahí tienen, fíjense, tenemos las series H200 para indicar peligros físicos, la serie H300 para las indicaciones de peligros para la salud humana. Y después tenemos estas series H400, ¿no? Que indica peligros para el medio ambiente. Esto es lo que nosotros nos vamos a observar, ¿sí? En, en los productos, en ese caso, ¿sí? Bien, ahí está. Vamos a contarles aquí cómo nosotros vamos a clasificarlos, ¿sí? A estos productos. Ahí les muestro. Estos son códigos, ¿sí? Son códigos que los vamos a observar en los recipientes. Fíjense, tenemos estas columnitas, ¿sí? En una primera columna, nosotros vamos a tener todos aquellos productos que producen un peligro, bueno, para la salud, en ese caso. Ahí puede ser que tengamos en ese etiquetado estos códigos. Siempre recuerden que son alfanuméricos y siempre van a tener la letra H, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo. H301, esto no es más, es que es otro. H311, otro. H333. Estos indican el tipo de peligro que tiene. En la segunda columnita, nosotros vamos a encontrar si es tóxico, ¿sí? Si se ingiere, ¿no? O si se tiene en contacto con la piel o si se inhala. Allí se indica, por supuesto, el peligro. Siempre son sustancias químicas totalmente peligrosas. En la tercera línea, nosotros vamos a tener la clase de peligro, ¿sí? Y en la cuarta, la categoría del peligro. Ahí ya van a verlo mucho, mucho más claro. Aquí, como para tener consejos que ustedes van a darles a sus recursos humanos, a sus trabajadores, es siempre trabajar con prudencia, o sea, con control, teniendo y que ustedes les van a otorgar los EPP apropiados. Aquí fíjense, ¿qué debemos hacer? Tener muy claro las indicaciones, las instrucciones para poder manipular y poder almacenar estos productos, ¿sí? Aquí van a tener estas letritas, estas frases P, donde van a describir algunas medidas recomendadas para minimizar o evitar efectos, bueno, adversos que puedan causar alguna de estas sustancias. Aquí pueden tener, ¿no? Este código, ¿no? Que siempre va a ser alfanumérico, con un numerito y una letrita, que en este caso, al hablar de efectos adversos, tiene que ser con la letra P, ¿sí? Las otras eran la letra H. Aquí tienen, ahí les voy a mostrar algunas series, a ver, ahí les muestro, para que vean, algunas recomendaciones. Estas son internacionales, recuerden, en el sistema globalmente armonizado. Tenemos estos códigos, consejos de prudencia, ¿no? Series P100 para consejos de prudencia de carácter general, series P200 para consejos de prudencia en materia de prevención, serie P300 para consejos de prevención en casos de intervención, cómo actuar sería, series P400 para consejos de prudencia para el almacenamiento, cómo se debe hacerlo. Y series P500 para consejos de prudencia
para la eliminación. Por supuesto que todo esto, el personal que lo manipula sabe cómo hacerlo, está capacitado, está preparado para llevar adelante esta función. Nosotros vamos a acompañar en ese proceso, no es que vamos a participar en ningún tipo de proceso, sino para el momento del almacenamiento, ¿sí? Donde nosotros tenemos que tener un registro de qué ingresa, ¿sí? Y qué egresa de ese ámbito de trabajo. Acá hablamos, acá tienen en una segunda columna, ¿no? Hay una serie de consejitos también establecidos con series, clases de peligros, ¿no? Lo mismo que antes. El idioma, las etiquetas deben estar en el idioma de cada país, ustedes lo habrán visto, ¿no? En cada uno de los productos. El tamaño y la ubicación, ¿sí? Por supuesto que el tamaño tiene que ser visible, tiene que tener un tamaño adecuado, que sea apropiado al envase, ¿sí? Que siempre se los encuentra en la parte inferior, ¿sí? de los productos, ¿sí? Acá nosotros, en nuestro país, tenemos esta norma, ¿sí? La norma IRA 3797. Esta es para Argentina. Esta norma va a establecer todos los requisitos para el rotulado de los productos o en este caso serían lo que queda, ¿no? Los residuos peligrosos, ¿sí? Lo que queda de un producto en general, ¿sí? Aquí van a tener, que ya les voy a mostrar, la forma, el símbolo y los colores que debe tener el rotulado, ¿sí? Ay, es como mucho, ¿no? Es bastante. Es hacer una explicación con mucho detenimiento, ¿sí? Eh, pero no es nada complicado porque ustedes conociendo cada uno de los símbolos, después lo manejan sin ningún problema. Digamos, el problema y el conocimiento o la habilidad la tiene el personal que lleva adelante este trabajo. Importancia del etiquetado y el rotulado. Acá estamos nosotros nuevamente. Súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer de manera muy rápida el peligro que tiene manipular cada uno de estos productos. Y más todavía para poder prevenir los accidentes, ¿sí? Que el personal, si no tiene los CPP apropiados, ¿sí? Puede provocarle un accidente, bueno, muy grave o lesiones en ese caso, ¿sí? Lesiones en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Por no hacer el manejo adecuado de estas sustancias. Es obligatorio, ¿no? Que todas las fábricas, ¿no? Tengan este etiquetado y el rotulado adecuado, ¿sí? Es obligatorio, ¿sí? Acá hay las normativas, lo establecen y bueno, y ustedes llevan después un control. ¿Para qué vemos todo esto? Bueno, nuevamente, para hacer un almacenamiento adecuado, para que se manipule de manera correcta. Nosotros vamos a ver el rotulado de las sustancias químicas, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de las normas IRRA, ¿no? 3797. Estas normas les van a permitir a ustedes conocer las clases y los símbolos para poder identificar productos peligrosos, clasificarlos según los riesgos y poder hacer un uso adecuado, ¿no? Correcto, distinguiendo a cada uno de los productos. Aquí tienen este rotulado a ustedes les permite, ¿no? Poder conocer de manera muy rápida y poder identificar
a, a los productos, pero de manera muy eh, efectiva, ¿no? Y con el tiempo ya lo reconocen, ¿no? Porque es cotidiano el trabajo y pueden ustedes identificar los riesgos, decimos, asociados o los riesgos que pueden traer una manipulación que no sea la correcta o adecuada. Aquí van a ver, vamos a hacer una distinción en cuanto a las clases y los símbolos de los productos, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo, hay un pequeño cuadrito donde vamos a poder verlo tal vez un poquito más claro. En cuanto a las clases, nosotros vamos a clasificar los productos, ¿sí? En diferentes clases a su vez. Vendría a ser subclases, ¿sí? Cada uno va a tener un símbolo que lo va a poder identificar, ¿sí? Aquí se acuerdan cuando vimos las señalizaciones, ¿sí? Y que marcaban hasta los grados, ¿no? Bueno, acá nuevamente. Son cuadrados, ¿sí? Con un ángulo de 45 grados, con el símbolo en la parte superior y la información del producto en la parte inferior, ¿sí? Siempre va a estar identificado de esta manera. En cuanto a los colores, ¿sí? Los símbolos y el fondo del rotulado puede variar según el peligro. Se van a utilizar estos colores, el rojo, el amarillo, el azul y podemos tener tal vez otros colores dependiendo el tipo de riesgo, ¿no? Puede ser tal vez un verde, puede ser un negro, ¿sí? Dependiendo el peligro, ¿sí? Aquí pueden ver algunos ejemplos y van a ver las imágenes, que esto tal vez con las imágenes uno lo comprende mucho mejor, ¿sí? Ahí vamos a ver. Tienen para explosivos, teníamos una bombita que está explotando. Para gases van a tener el cilindro que les mostré hace un ratito, ¿no? Que acá lo tienen, ¿sí? Después tienen para líquidos inflamables, está la llama, ¿sí? Después tienen para sólidos inflamables, bueno, la llama, ¿no? Común. Para productos oxidantes tienen la llama con un círculo en el interior. Para sustancias tóxicas, bueno, tienen la famosa calavera que les saben decir, o los huesitos cruzados en ese caso. Sustancias radiactivas es el trébol, ¿no? Con las tres hojitas, ¿no? Que es este yo creo que es uno también de los más conocidos. Y las sustancias no corrosivas, bueno, son los tubos de ensayo, ¿no? Con un líquido en el interior, ¿no? Que indican que son corrosivos. Acá van a ver si les muestro este cuadrito mejor y después les voy comentando los tipos. No, vamos a empezar por la descripción y después les muestro la imagen. Y ahí van a poder ver los colores también. Vamos a ver el número 1, que son los explosivos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Explosivos, sustancias que sabemos que liberan gas, por eso van a reaccionar al calor, pueden activarse con el calor o con el golpe o con un golpe determinado que se le realiza, por eso va a tener una señalización específica, ¿sí? Y aquí fíjense, o la contaminación, tal vez el colocarlos en un lugar indebido, ¿sí? Y nosotros acá volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando vimos riesgos, deriva en riesgo mecánico o térmico, ¿sí? Esto implica un peligro porque puede provocar explosiones masivas, bueno,
incendios, donde nosotros acá, si trabajamos en estos ámbitos, vamos a tener muy, muy preciso ese tipo de señalización, que ahora se los muestro. Gases, bueno, son aquellas sustancias químicas que pueden ser, bueno, comprimidas, ¿sí? Pueden ser licuadas mediante la presión, el frío, la disolución. Se van a dividir en inflamables, ¿sí? No inflamables y venenosos. Dependerá cuál sea el tipo de sustancia que utilicen, ¿no? En el ámbito de trabajo. Estos, por supuesto, que producen un riesgo muy importante y que le puede producir al personal, ¿no? Quemaduras, o bueno, ya en el ámbito estructural puede provocar una explosión en ese caso, ¿sí? Intoxicaciones. Después tenemos el 3, líquidos inflamables y combustibles. Son aquellos que pueden generar incendios, donde nosotros acá vamos a estar muy atentos, ¿sí? Cuando se encuentran cerca de una fuente de calor, obviamente. No lo podemos hacer, no vamos a colocar este tipo de líquidos en zonas que son un poquito más calientes. Acá se van a incluir sustancias modificadas que pueden generar calor o energía. Ahí les coloqué algunos ejemplos, ¿no? Como el petróleo, como puede ser el gasoil, nafta, querosén, ¿no? Que pueden generar un riesgo, por supuesto, de incendios, ¿sí? Y que nosotros tenemos que conocer para evitar estas situaciones, ¿no? Allí pueden determinar los tipos de riesgos que pueden producir estas sustancias. Después tienen otro más, que es el número 4. Ahí vamos. Sólidos inflamables. Son sustancias sólidas, no explosivas en ese caso, pero que sí pueden provocar fuego, ¿no? ¿Cómo lo realizan? A través de la fricción o el calor, ¿sí? Estas categorías se incluyen, ¿no? Los sólidos que queman con facilidad, por supuesto, ¿no? Porque son inflamables, son difíciles de apagar, ¿sí? Bueno, ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Como puede ser el carbón, los pallets, la celulosa, y tal vez estos materiales eh, son productos que combustionan. Tienen el 5, ¿no? Óxidos, peróxidos orgánicos, sustancias que producen oxígeno, que estimulan a la combustión, vendría a ser que lo agravan en este caso, ¿sí? Algunos ejemplos tienen, ¿no? El hipoclorito de calcio, peróxidos blanqueadores, puede ser nitrato de amonio, ¿sí? Que estos son muy específicos, ¿no? En las industrias utilizan todas estas sustancias para la elaboración tal vez de un producto final. Sustancias venenosas e irritantes. Bueno, ¿qué pueden causar? Daño a la vida, ¿no? A las personas, a los animales, a los vegetales, a las plantas en ese caso. ¿Cómo se absorben? A través de la piel. Acá el personal tiene su EPP apropiado. La ingestión, ¿no? La inhalación, pueden ser venenosas, pueden ser inflamables, corrosivas, ¿no? Y tienen algunos ejemplos muy comunes, ¿no? Las anilinas, compuestos de arsénicos, ¿no? Que se utilizan en muchas industrias para darle color a los productos. Y nos quedan acá dos más, que son los materiales radiactivos, ¿sí? Ahí se los voy a mostrar, que son muy peligrosos en ese caso, y los materiales corrosivos. Son el 7 y el 8. Los radiactivos, sustancias que emiten, acá volvemos nuevamente a química en ese caso, ¿no?
partículas denominadas alfa, beta, gamma, ¿sí? Que pueden causar quemaduras en los organismos que están expuestos, ¿no? a trabajar con estas sustancias y que pueden provocar, bueno, acá si se los manipula, mutaciones genéticas, alteraciones orgánicas, contaminación ambiental, ¿sí? Bueno, acá tenemos que tener muchísimo cuidado en el caso que se maneje. Fíjense de qué estamos hablando, cobalto, uranio, ¿no? Esto es más bueno, en los ámbitos de las mineras, ¿sí? Se hace muchísimo uso de estas, o el trabajador está expuesto a este tipo de materiales. Materiales corrosivos, ¿no? Sustancias que al tener en contacto con la piel van a provocar, bueno, por supuesto, quemaduras, ¿sí? Una destrucción total en nuestros tejidos, ¿sí? Corroen, se debilitan, ¿no? Como pueden ser acá el acero, el aluminio, ¿sí? Que es muy común que en las industrias lo utilicen. Estos producen vapores que son venenosos, que son irritantes, y ahí tienen algunos, ¿no? El más común, capaz, sea la soda cáustica, los otros, y el ácido sulfúrico, que también es muy, muy conocido, ¿sí? Todo esto lo podemos sintetizar de esta manera. Me hubieran dicho, hubiéramos empezado por aquí, ¿no? Bueno, en esta imagen van a poder ver los eh, las diferentes clasificaciones. Ahí vemos. Ahí está, fíjense. Ahí están todos los tipos de sustancias peligrosas y están ubicados por clase, ¿no? Clase A o clase 1 son los explosivos, los clase 2, ¿sí? Los gases, los clase 3, los líquidos inflamables, clase 4, sólidos inflamables, clase 5, sustancias oxidantes, clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas. Después tenemos el 7, sustancias radiactivas, el 8, tenemos acá corrosivas, y acá vamos a agregar las últimas, ¿no? Que son peligrosas en general, ¿sí? Algunas veces se lo encuentra, ¿no? Cuando no podemos hacer una distinción específica. Decimos sustancias peligrosas variadas, ¿no? No se puede hacer una distinción. O es en conjunto. Son muy, muy peligrosas. Aquí les voy a mostrar, tal vez más claro, más visible, este cuadrito donde lo vamos a analizar. Ahí lo van a poder ver. Fíjense, los colores, hagan ese detenimiento, ¿sí? Que acá se ve muy clarito. Clase y texto. La clase 1 teníamos los explosivos. El color de fondo es el naranja. La etiqueta es esta, ¿sí? Recuérdenla. Es un rombo con la imagen, ¿sí? Y la leyenda, que es esto, recuerden que es el etiquetado. La clase 2 es el gas comprimido y no inflamable. El fondo, bueno, por supuesto que es verde, ¿sí? Tiene el pictograma, tiene la leyenda, ¿sí? Que aclara qué es. Entonces nosotros no, en el momento sabemos, ¿no? De qué sustancia estamos hablando o observando. Aquí pueden ver otra imagen, ¿sí? Ahí lo ven, que es el gas inflamable, ¿no? Rojo, ¿sí? El fondo, la etiqueta, tiene la imagen, tiene la leyenda. Gas venenoso, el fondo es blanco, tiene, ¿no? La calavera o
huesos cruzados en ese caso, venenoso. Después tienen, acá vienen todos los de color rojo, la clase 3, ahí se los muestro. Líquido inflamable, ¿sí? Hacemos una distribución, miren, fíjense, inflamable de primera, rojo, inflamable líquido, líquido inflamable de segunda, siempre el fondo rojo, por supuesto, inflamable líquido con su imagen, líquido inflamable de tercera, rojo, líquido inflamable, ¿sí? Ahí ustedes lo importante es saber de qué estamos hablando, cómo lo comprende, ¿no? Después tenemos el 4, ahí lo vemos. El 4 tenemos sólidos inflamables, ¿sí? Que es el blanco con sus franjas o líneas, en este caso verticales, ¿sí? En rojo. Tiene su imagen y tiene su líquido, su leyenda. Espontáneamente inflamable, ¿no? Ahí hay una combinación, ¿sí? La imagen y tiene la leyenda. Rojo, peligroso en agua, el fondo es azul, tiene, ¿no? La leyenda y siempre van a ver que abajo tiene el tipo de clase que es, ¿sí? Fíjense la parte numeral, ¿no? En cada uno de ellos, si no lo han observado. Después vienen los amarillos, la clase número 5, en este caso. Ahí lo vemos. Ahí lo ven. Tenemos los agentes oxidantes en este caso, ¿sí? El fondo va a ser amarillo. Acá tienen el peróxido orgánico, sigue siendo amarillo, ¿sí? Siempre recuerden la parte numeral, tiene la imagen y tiene la leyenda. Después tenemos la clase 6, que es, ahí les muestro, el veneno, ¿sí? Esta tal vez la conocen más. El fondo es blanco, ¿sí? Con su imagen y la categoría en el inferior. Ahí estamos. Después tenemos la clase 7, ¿sí? Que ya estamos hablando de los radioactivos. Ahí lo van a ver. Sustancias radiactivas, ¿sí? Acá tenemos que hacer una distinción. Radiactivo principal, la actividad del contenido, ¿sí? Acá se hace una distinción. Ve que se agrega un lineado en este caso. Clase 1, 2, 3. Los colores, la forma, y la peligrosidad sería en este caso, ¿sí? Contenido radiactivo principal, y acá recuerden que tenemos una pequeña distinción. Sustancia radiactiva, contenido radiactivo principal, actividad, y se marca y se aclara, ¿no? la distinción entre cada una. ¿Sí? Siempre va a rondar entre los colores blancos y el amarillo. Ahí nos queda, ¿qué nos está quedando? Ya vimos los amarillos, nos queda el negro, la última clase, que es el corrosivo. Es el último, ¿sí? Ahí lo van a ver de manera más clara que en la imagen anterior. Ahí lo ven. Corrosivo, ¿sí? Está la imagen, está la leyenda y la numeración. De todo esto, de tantas imágenes que vimos, lo importante es que ustedes puedan distinguirlos, ¿sí? Ahora que los vieron de manera tal vez más clara, comprendan cuál es cada uno y la peligrosidad que tiene, ¿no? Al momento de manipularlo, al momento de almacenarlo, ¿sí? Donde ahí puede provocar a nosotros accidentes, como dijimos, y sabemos que ahí hay un riesgo, ¿sí? Y que nosotros tenemos que hacer
ese cuidado. Aquí tienen características de los rotulados para productos, para estos productos totalmente peligrosos. Los rótulos tenían una forma, recuerden, que es un cuadrado, ¿sí? Llevan un recuadro con líneas negras paralelas en los bordes. Este cuadrado debe estar dividido en partes iguales, ¿sí? En la parte superior se coloca el símbolo, ¿sí? Que ocupa normalmente la mayor parte. En la inferior encontramos el texto que tiene que estar en el idioma del país, ¿sí? Del país de origen o de destino, dependerá. Acá es necesario que se mencione, ¿no? Si es que presenta un riesgo muy importante, ¿no? Entonces acá nosotros colocamos, se acciona con el fuego o es venenoso en ese caso, o presenta veneno. ¿Para qué? Para que la persona que realiza el embalaje tiene que llevar, por supuesto, estos símbolos son importantísimos para el momento de la manipulación, ¿sí? Porque allí se pone en riesgo la salud, la integridad del trabajador. Aquí fíjense que hay una serie de consejitos, cómo podemos evitar nosotros los accidentes, obviamente, que podemos llegar a tener y que tenemos que hacer un trabajo muy prolijo, muy consciente, ¿sí? Y específicamente que el trabajador tiene sus equipos de protección. ¿Qué debemos hacer? Para evitar accidentes, bueno, vamos a establecer estos principios. Respetar la normativa vigente, por supuesto. En todo el cursado creo que lo habremos mencionado muchísimas veces. Diseñar y aplicar una estrategia eficiente de salud, de seguridad en el trabajo, ¿no? Ustedes en este caso van a hacer eso, ¿no? Para el momento de hacer uso de esas sustancias, al momento de almacenarlas y al momento de transportar estas sustancias. Comunicar el protocolo de seguridad, ¿no? Que es conocido, que es compartido, que todo el personal ya sabe cómo se maneja, ¿no? Esto decimos nuevamente, tenemos personal que está totalmente capacitado, ¿no? Y preparado para manejar todas estas sustancias. Aquí hay un protocolo que se puede implementar. Fíjense, ahí esto pueden agregarlo al trabajito de aplicación si quieren. Primero, indicaciones para los trabajadores. Todas las personas que trabajan con estas sustancias deben utilizar elementos de barrera, ¿no? O sea, dividir aquellos lugares, utilizar los equipos de protección específicos, que lo hemos mencionado. Acá, el fabricante de las sustancias peligrosas debe proporcionar a la empresa una hojita, que es una hoja de seguridad de estos materiales peligrosos. Los colaboradores deben tener, las personas que trabajan, deben tener acceso permanente a estas actividades, ¿sí? Además deben conocer cuáles son los planes de emergencia, los protocolos, ¿no? Cómo deben actuar. Bueno, en este caso, nosotros hacemos, ¿no? Capacitaciones previas, ¿no? Más allá que el personal ya está capacitado, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer los simulacros, que supóngase que se dé un mal manejo de estas sustancias y tenemos un derrame, ¿no? Y hacemos un simulacro,
y cómo evacuamos en ese momento al personal. Aquí es necesario, ¿se acuerdan que cuando vimos la documentación dijimos que todo el personal debía tener su capacitación en primeros auxilios? ¿Se acuerdan? Eso es fundamental. Primeros auxilios, el uso correcto de los CPP y como circunstancia tal vez peligrosa o que debemos actuar es en los incendios. Y después tenemos que al finalizar la jornada, todos los trabajadores que manipulan estas sustancias deben, bueno, asearse, lavarse las manos o en algunas veces toda la ropa de trabajo se deja en un lugar previsto, ¿no? Y deben ducharse, ¿no? Para volver a sus ámbitos normales de, de familia, ¿no? A su casa, vendría a ser. Aquí hay las condiciones que deben cumplir las instalaciones, ¿sí? Ahí les voy a contar. A ver, ya me están diciendo, ajá. Esperen, todavía no he terminado. Sí, sí, sí. Bueno, están diciendo, ¿ya terminaste? No, no terminé todavía. Condiciones que deben cumplir las instalaciones. A ver, deben existir un registro donde se deje constancia del ingreso y el almacenamiento de las sustancias que decíamos recién, ¿sí? El ingreso y el egreso de estas sustancias y a dónde se van a colocar. Además de la distribución respectiva de todas eh, estos productos. Las áreas de almacenamiento de las sustancias peligrosas deben ser monitoreadas. ¿Por quiénes? Por ustedes, ¿sí? Ustedes van a hacer este control, van a llevar el registro. Estas zonas solo pueden ser utilizadas para el objetivo que tengan en el momento de la manipulación o la utilización. Deben estar señalizadas y delimitadas, obviamente, para evitar descuidos, ¿no? De el personal, que estos descuidos no tienen que presentarse, porque saben cómo se maneja. Todas las sustancias peligrosas deben almacenarse según los respectivos requisitos técnicos que tienen, ¿no? Que eso ya el personal que maneja esta área lo conoce, ¿sí? Y la compatibilidad con el ambiente, con el lugar a donde se va a almacenar en ese caso. Y nos queda lo último, que es las indicaciones sobre cómo se debe hacer un inventario. Y ahí tienen completo cómo se hace el manejo de estas sustancias químicas y peligrosas. Bueno, este registro, ¿no? Debe actualizarse periódicamente, ¿no? Como todo, se debe indicar el nombre comercial, el químico de la sustancia peligrosa, el logotipo, el número que identifica, la cantidad exacta almacenada, que esto es lo que ustedes van a verificar, constancia de las fechas de vencimiento de los productos. Esto sí, esto ya lo tienen ustedes, llevar un registro, ¿sí? Eh, para conocer qué se encuentra en el ámbito de trabajo. Y aquí también sirve para otras áreas, ¿no? Para conocer cuál es la producción que tienen, ¿no? Y para conocer qué sustancias o qué productos terminados deben distribuir de manera pronta, ¿no? Por el vencimiento que tienen en ese caso, ¿sí? Y en el caso que estén prontas a vencer, hacer un uso adecuado y en el caso que estén en vencimiento, bueno, desecharlas. No se pueden utilizar. Indicaciones sobre la disposición de las sustancias peligrosas. Estas sustancias
Cuando ha pasado su fecha de vencimiento o aquellas que no estén debidamente rotuladas, deben clasificarse como residuos obsoletos. No se pueden utilizar. Están vencidas, son antiguas, no se hace uso, ¿sí? Deben revisar de manera periódica las condiciones que tiene el envase. Eso también sí se hace, ¿no? Y si esas sustancias han permanecido durante 5 años o más, ¿sí? Eso también es importante en los depósitos, ¿no? Algunas veces pasan años y están allí, pero sabemos que esos productos en algún momento tienden o pierden el uso no adecuado. Se debe hacer una inspección, ¿no? Para poder determinar cómo es necesario, bueno, mantener estas sustancias, almacenarlas y si hay que desecharlas, ¿sí? Bueno, esto sí, lo pueden hacer ustedes supervisando y llevando el registro de todas estas sustancias. Más allá que hay un personal, ¿no? Que hace este trabajo también, ¿sí? Pero ustedes tienen que cuidar al personal de todas estas sustancias muy, muy peligrosas, ¿sí? Y bueno, y así vieron las sustancias químicas y peligrosas, ¿sí? De esto, ¿qué hay que aprender? Primero, conocer los tipos de sustancias que sabemos que las clasificamos en este caso en 8, agregamos la última 9, donde involucrábamos, ¿no? A varias sustancias, digamos, peligrosas variadas y que conozcan, bueno, las clases ya están, la etiqueta, tal vez lo más como importante, y que identifiquen los colores, ¿sí? Y de ahí cómo se manipulan, ¿no? Cómo se lleva adelante el protocolo para los trabajadores, ¿no? En este caso, cómo se debe manejar en el ámbito de trabajo en las instalaciones y después cómo se lleva el registro, el inventario, el control, ¿no? Y si ya ha pasado un determinado tiempo, como decíamos hace un ratito, que están almacenadas 5 años o más, se coloca ese rotulado y se hace, bueno, se desecha, porque esas sustancias o ese producto ya no se puede utilizar, no está apto para el- para la transformación o el proceso que se le vaya a dar, ¿sí? Bueno, y así vieron este tema. En mi caso, a ver, ¿qué me quedaría? Déjenme que ingrese al campus de ustedes. Me quedaría habilitarles este tema. Espérenme un ratito. Ahí ingresamos y vemos. A ver qué nos queda. Bueno, acá cargarles. Ahora les cargo estas sustancias, ¿sí? Y tenemos que hacer un cuestionario, ¿sí? Este fin de semana de documentación y sustancias peligrosas, ¿sí? Este sábado lo hacemos, ¿sí? Y ya sería nuestro último cuestionario, así la próxima semana rinden, ¿no? Ahí lo voy a anotar, documentación y sustancias peligrosas o químicas. Y me queda preguntarles, vamos a ir al almanaque. Ahí vamos al almanaque y sabemos que el próximo jueves ustedes tienen el final, ¿no? Como ya estaba previsto, ese día falta que me digan, pues ya lo anoté, no recuerdo, creo que me dijeron ustedes que lo habilitábamos
a las 9 de la mañana, ¿sí? Recuerdo que me dijeron así, ¿no? Y le dábamos tiempo hasta el día domingo, vamos a dejar hasta el domingo, que cierre el domingo, creo que era 23, para que tengan ustedes tiempo de hacerlo. Y yo tengo que comunicarme con ustedes, es el día 20. Y en esos días, si no es el lunes, para darles la contraseña, ¿sí? Si no es el lunes, el martes o en esos días, ¿sí? Yo voy ya a partir de este fin de semana, yo ya puedo ingresar a la planilla que me dan sus representantes, ¿sí? Porque ya hay alumnos que ya van a presentar en la condición administrativa. La académica la van a tener recién el domingo. Así, ese cuestionario va a tener un cierre el, este cuestionario que lo hagan ahora este sábado, que sería 15, el sábado 15 y que cierre, lo hacemos que cierre para que puedan tenerlos, vamos a tener un recuperatorio y que cierre el domingo nomás, que cierra el domingo a la noche y el lunes lo abro para el recuperatorio. El recuperatorio que sea el día lunes 17 y que sea un solo día, ¿sí? Así a partir del martes, miércoles, yo ya puedo darles la contraseña, ¿sí? ¿Qué dicen? A ver, los dejé ahí impactados. Capaz que- Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué Acá decís? tomando unos mates. Hoy, qué tramposo. Qué tramposo. Sí, para mí está bien. Está ¿Está bien. Está bien? bien, chicos. Bueno, entonces, sábado hacemos documentación y sustancias. Cierra el domingo a la noche y lo habilitamos al recuperatorio el lunes a las 9 de la mañana y cierra a las 23:59. Así el martes ya empiezo a dar las contraseñas, ¿sí? Y el trabajito de aplicación ya lo saben, se envía a mi mail, que se los voy a dejar en el campus, y el día del final, a las 9 de la mañana habíamos quedado, ¿verdad? ¿Así dijimos? Sí, Sí, así se dijo. así se dijo, 9 de la mañana, y dejamos hasta el día mm, domingo, domingo, sí, hasta el día domingo, nada más. El domingo lo cerramos, el domingo 23. Ahí está. Y listo. Y finalizan y terminan, ¿sí? Y las notitas me van a dar tiempo, ¿sí? Para entregarlas. Las van a encontrar en el campus, ¿sí? Ahí donde figura tal vez foro, a ver si en este campus me dejaron espacio o no me dejaron espacio. A ver, vamos a ver. Ahora les digo, para que ustedes puedan ver las notas, lo mismo no tiene lugar para foro. Ah, no, sí tiene. Sí tiene. Sí, la van a encontrar en el campus apenas desliza donde figura foro, avisos, ahí van a encontrar las notas, ¿sí? Esos sus representantes van a ver las notitas, ¿sí? Y bueno, ellos les entregan. Después yo ya ahí certificados y todo eso, no lo manejo. Eso lo manejan ya los representantes, ni parte administrativa, nada. Eso ya no es de mi implicancia. Sí ver el alumno, que me envían ellos o me avisan en algún momento que algún alumno, bueno, pagó o si yo no lo vi en ese caso. Y no le di la contraseña, o yo me comunico con algún representante porque el alumno me dice, sí, yo aboné y estoy en condiciones,
pedagógicas y no tengo la contraseña, que puede pasar. Hablábamos con el representante y me dice, ¿es así o no es así? ¿Sí? ¿Sí, sí? Bueno, me voy. Me voy Bien. y los dejo tranquilos ya. Ya los dejo tranquilos. El próximo jueves ya no me van a escuchar, ni me van a ver, ni nada. Ya van a estar tranquilos, rindiendo, bueno, su final en el tiempo que ustedes lo deseen. Y les vamos a dejar 2 horas, dijimos, 1 hora y media. Háganme recordar ahí, ¿qué dije yo? ¿Era 1 hora y media? ¿70 minutos? Creo que me dijeron ustedes. Sí, La verdad que no me acuerdo tampoco eso. no recuerdo. No recuerdo. Eh, bueno, 90 minutos. Pero ahí le Bien. dejo 90 minutos para que puedan ustedes estar en el cuestionario. Les sobra el tiempo, creo, ¿sí? Cantidad de preguntas no les puedo decir porque todavía, o sí les dije, no está cargado acá. Pero deben ser unas 50 aproximadamente, más o menos. Si no, más de eso no debe ser, ¿sí? Bueno, me voy, porque debo continuar. Sí, devolví. Llegué tarde, pero devolví. Devolví los minutos que no estuvimos, ¿sí? Sábado los molesto en el grupo para decirles que ya está habilitado, que pueden hacer ustedes el cuestionario y el día jueves 20 a la mañana les aviso que ya pueden ingresar y hacer el cuestionario. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Estamos. Bueno, un gusto haber compartido estos tantos meses. La verdad que estuvimos muchos meses. Con problemas en un principio, seguro que sí, en un principio, grandes problemas que hasta que nos acomodamos nuevamente, ¿Cierto? compramos esta máquina y empezamos ya bien como debía ser, ¿cierto? La verdad, creo que cumplimos el objetivo. el- Estuvo. Económico estuvo y las clases, nunca suspendimos clases, no, ¿cierto? No. Nunca, solamente las primeras, las Claro, primeras, claro. Costó arrancar primeras, nomás. las primeras, seguro que sí, pero de ahí en más nunca, nunca más, ni por personal, ni por alguna razón ni de las computadoras o del sistema, nada, nunca nada. Así que Costó arrancar nomás. misión cumplida. Misión cumplida. Yo con marzo tengo una deuda ahí pendiente, ¿no? Porque ustedes lo sufrieron. Y yo también. Ya con los alumnos de mayo, de julio y ahora de septiembre, no. Súper tranquila porque sé que todo está bien. Que no hay ningún tipo de problema en ese caso. ¿Sí? Pero ustedes que se van, la han pasado. La han pasado. Y yo también, seguro que sí. ¿Sí? Bueno, me voy a seguir porque tengo un montón de cositas por cargar con los otros chicos que sigan, ¿sí? Y les deseo un éxito, ¿no? Éxitos en la parte laboral, personal, que esto les sirva a ustedes para enriquecer ese currículum Muchas gracias. o tal vez para funciones, ¿no? Que eso también es súper, súper importante, ¿no? Como decimos nosotros en recursos humanos, un desarrollo de crecimiento, que es tan importante para motivar al personal y económicamente, o económicamente y motivar al personal, como ustedes quieran. No altera el producto, como se dice, ¿sí? Lo importante es que se dé el precio, que se pague lo que corresponde por la función que uno desarrolla, ¿sí? Bien. Dudas que tengan ahí Janet o Patricia, ¿no? Raquel nos falló y debe estar trabajando Raquel, que no llega. La esperamos, pero no llegó todavía. Cualquier ¿Dudas? cosa me manda un mensajito. Claro que sí. Acá Bien. estamos. Tardo, pero respondo, ¿sí? Me voy. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas Un gracias por la gusto. enseñanza. A Gracias por usted. todo lo que nos ha enseñado y aplicado. Y bueno, trataremos de poner en obra todo esto.
Eso, esperemos que sí, esperemos que sí. Y a seguir capacitándose en este ámbito, en otro, ¿no? Que el mundo hoy laboral está muy exigente, ¿sí? Hacer una discriminación, no en el sentido de decir por raza, por sexo o por religión, sino por laboral, laboral. Claro. Este queda, este no, este responde, este se adapta, tiene conocimientos o no. Estamos en un mundo laboral muy competitivo y hay que estar a la altura, ¿sí? Para poder responder en ese caso. Y es el mundo que les espera a los jóvenes, la tecnología. Claro, claro, sí. La tecnología. Antes no pedían en la secundaria únicamente, ahora te piden un montón de cosas más. Y sí, y más. Bueno, capacitarte mucho más todavía, ¿no? Que ese rol que estás teniendo crezca mucho más. Seguro que así va a ser. Muy Muchas joven. gracias. Bueno, nos vemos, Patricia. No sé si te queda algo por verme, no sé. Patricia ya me viene viendo de varios cursos. Ahí no sé. Bueno. No, un gusto, profe, un gusto de haber estado en esta clase y excelente profesora porque ya pasé con usted también, así que no, todo bien para mí, todo bien. Aprendiendo. Usted sabe mi historia y aprendiendo cada vez más. Claro que Así que sí. un gusto. Muy bien, Patricia. Vamos por más, decís vos, ¿cierto? Claro que sí. Así es. A no bajar los brazos y a seguir adelante. Nunca, jamás. Nos podemos cansar, cansamos, pero nos levantamos y seguimos. Es así. Y Janet, no puedo decir mucho porque no sé si estás, a ver, o para despedirte. Capaz que no está. Y sí. Sí, estoy, profe. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Bueno, espero y te deseo mucha suerte en este ámbito, ¿sí? Que te sirva Gracias. el curso, los conocimientos, y que lo lleves adelante, ¿sí? Vamos. Me voy porque tengo que seguir yo, ¿sí? Nos vemos el sábado y nos vemos el día jueves para darles el anuncio que pueden rendir. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos, muchas gracias. Nos vemos a ustedes, ¿sí? Un gusto. Saludos. Paciencia y por favor. Nos vemos. Gracias. Saludos. Nos vemos.